Muy buenos días. Que Dios Todopoderoso esté bendiciendo sus vidas. Estamos, no estamos como quisiéramos, como Dios quisiera. Estamos aquí sintiendo la tristeza de Dios en nuestras vidas. Él sufre cuando, cuando su creación sufre. Pero Dios en su amor infinito, amados, ha hecho de todo para salvarnos, ha hecho de todo para ayudarnos. Tanto nos ama Dios, que no escatimó en arrancarse parte de Él, porque su Hijo es el Hijo unigénito, Jesús, el unigénito Hijo de Dios único, no dos, no, con ángeles, a los cuales también Dios ama. Hasta en la Biblia les llama sus hijos, pero el unigénito Hijo de Dios solo es uno. Y tanto ama Dios a la humanidad que no escatimó en enviar a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, porque sin Dios el ser humano está muerto espiritual, porque los pecados que nosotros cometemos hacen división entre Dios y nosotros. Nosotros seguritos al morir, con esa división del pecado, al morir, nosotros no podemos heredar la vida eterna. Y Dios amándonos tanto, por esa causa Él envía a su Hijo. Si por un hombre el pecado entró a la tierra, sí, porque la palabra de Dios así lo dice, no dice que por una mujer, dice que por un hombre. Cuando usted lee Génesis, Dios le habla a Adán, al hombre, a la cabeza, le dice que no coma, que tiene prohibido comer de un fruto que estaba ahí en el huerto del Edén. Adán no guardó ese mandamiento. Y el hombre culpó a la mujer hasta hoy, maltratándola. Aún los religiosos, aún muchos de los que hemos conocido a Dios, hombres de Dios en la Biblia, todavía quedaban con esa cosa en su corazón, que culpaban a la mujer por el pecado de Adán. Y lo dice un apóstol. Dice, la mujer pecó primero. Ante Dios no es quién pecó primero, es por qué desobedecemos. No es que si mi mamá, mi papá pecó primero, es porque yo sigo desobedeciendo. Hay un pasaje en la Biblia donde ya el Señor después dice que ya el pecado del padre no va a pagarlo el hijo. ¿A qué se refiere? Que si yo mato, mi hijo no va a pagar por ese pecado mío. Que si yo robo, mis hijos no van a pagar porque yo soy ladrona. Si yo voy y me meto a la prostitución, mis hijos no van a pagar si ellos se arrepienten. No significa que si ellos se arrepienten, Dios no va a decir, no, porque tu mamá es una prostituta, es una ladrona, es una asesina, no te perdono. Dios los va a perdonar, porque el pecado mío solo yo lo voy a pagar. Dios nos ama tanto, y mientras yo estoy mirando las noticias tristes de huracanes, de terremotos, y siento el dolor, el gran dolor de ese Dios amoroso por su creación, por sus hijos, por sus hijitos. Jesús lloró, dice la palabra de Él, pero no lloró, Él sigue llorando, Él sigue sufriendo por esta creación. He leído algunos comentarios contra Dios. Decía mucha gente, Dios, sálvalos, Dios, ayúdanos, Dios. Entró alguien y les dijo, ustedes le piden a Dios, le piden misericordia y Él les manda huracanes y terremotos.
Qué mal andamos. Dios no nos está mandando huracanes y terremotos. Dios no nos está mandando pestes y muerte. Dios nos envió a Jesús, que es vida. Dios nos envió a su Hijo a morir. Dejó que lo azotaran. Dejó que lo desbarataran. Porque la palabra de Dios no miente y dice que Él fue desfigurado de los hombres, su parecer. Lea Isaías 52, los últimos versículos, y lea Isaías 53, todo. Ahí dice que Él era hermoso. Pero luego dice, lo veremos sin atractivo, para que lo deseemos. Yo deseo a ese Jesús que murió por mí, pero que resucitó, pero que todavía Él en sus manos y en sus pies todavía tiene la huella de esos clavos, porque allí las tiene Él, dice la palabra de Dios. Él se las mostró a los discípulos. Y también cuando le traspasaron su costado. Nosotros jugamos con Dios. Yo he jugado con Dios. Me he burlado de su palabra. Cuando yo no obedezco la palabra de Dios, es eso lo que estoy haciendo. ¿Y qué creen ustedes que sucede cuando yo me burlo de Dios? Cuando yo desobedezco a Dios. Satanás está listo. Él está, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces, si yo abro puertas espirituales en mi vida, el diablo va a entrar a matarme. El diablo no va a entrar a sobarme, a lamerme con la lenguota que tiene, de que dice que él es un león. Él no es león. Él es como un león en la montaña que anda feroz buscando su presa, y a quien agarre lo desbarata y se lo va a comer. El diablo es eso. Pero la palabra de Dios dice que ahora hay un león verdadero, llamado el león de la tribu de Judá. Ese es Jesús, el amoroso Jesús, que dejó que lo clavaran, dejó que lo escupieran, dejó que se burlaran de él y sintió el dolor. Lo sintió por ti y lo sintió por mí. Lloró por ti y llora por mí, porque Él ama a su creación. Él ama a aquellos que hemos creído en Él. Pretendemos que nos vamos a burlar de Satanás cuando robamos, matamos, violamos, adulteramos, fornicamos, cuando cometemos actos de brujería, de idolatría, cuando le estamos pidiendo a cosas mudas, imágenes. Santa botellita, sálvame de ese huracán. ¿Qué cosa más contradictoria? Huracán María, huracán José. Cuando la gente clama a cosas que no oyen. Porque José, un siervo de Dios, temeroso de Dios, que Dios le mostró que su sierva estaba embarazada de él, del Espíritu Santo, recibió a María, un hombre temeroso de Dios, que no era idólatra. Y esa mujer temerosa de Dios que dijo, hágase con tu sierva, como has dicho, no era idólatra. Ella no adoraba imágenes. Porque todo hijo de Dios sabía que Dios había prohibido la idolatría, había prohibido hacerse imágenes de cualquier cosa, de cualquier semejanza. Éxodo 20. Pero el diablo que te odia, humanidad, el diablo te odia. Entonces él ha inventado los ídolos, San Pedro, San Juan, Jesús, nombres de que están en la palabra de Dios santa. Usa el diablo y les pone nombre, como que yo le ponga nombre a este vaso, a este ídolo, y le llame San Pablo. Y entonces pedimos a San Pablo, porque como él fue un siervo de Dios, no. La palabra de él, del Dios Todopoderoso, dice que en su nombre debemos de pedir. Juan capítulo 14, del 12 en adelante. Ahí afirma el Señor categóricamente que pidiéramos en su nombre. De cierto les digo, dice él, que cualquier cosa que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado, dice. Porque cuando un milagro se realiza, uno dice gloria a Dios. Cuando vemos como el Señor hace poco con ese huracán Irma que iba feroz, un huracán que todos, hasta la ciencia, estaba con terror, decían que era lo más grande, catastrófico. Y sí, destrozó, sí hizo daño.
Pero Dios también protegió a la gente, aunque la gente no merecemos ser protegidos por Él. Él envió sus ángeles, los movilizó y eso mismo está pasando con todo esto. Yo miro esos terremotos, catástrofes tremendas que antes podían haber hecho tanta muerte como aquí en el 72 en Managua. Hubieron miles de muertos en un terremoto que ni siquiera llegaba a escala 7. Pero la idolatría, eso nos aleja de Dios y Dios quiere ayudarnos, pero no, porque el diablo se le presenta y le reclama y le dice, ¿por qué? Si ellos son míos, ¿por qué vas a ayudarlos si ellos a mí es que me están pidiendo? A mí, porque yo soy el que les he enseñado la idolatría, es a mí, porque yo soy el que les he metido que pidan a los brujos. Entonces Dios no puede traspasar su palabra, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Amados que estamos escuchando este mensaje de Dios, porque no soy yo, es de Dios. Volvámonos al Señor. Iglesia, vuélvete a tu Señor. Hace tiempo que Dios me permitió entrar en estos lugares de las redes sociales. Yo no quiero predicar muchas veces. Lo he dicho por montones de veces. Me ha eliminado un montón de gente. Aún de mi propia congregación. Me han tachado de religiosa y un montón de cosas. Pero he decidido, por las pruebas y por los castigos que me ha tenido que permitir el Señor en mi vida, he decidido servirle a Él y no al diablo, ya no más a mi carne, sino a Satanás. No. Satanás quiere que yo le sirva, pero es a Dios al que yo tengo que servirle. Y tú también, amado. Es bonito cuando predicamos evangelios que soban, viene la prosperidad a tu vida, esto y lo otro, y brincamos y nos alegramos y nos gozamos. Pero cuando está una palabra del Señor que está advirtiéndote, Él no dice te voy a destruir, Él dice lo que siembras vas a cosechar. Estás sembrando en tu vida daño vas a cosechar. Y lo triste es que nuestras casas también son afectadas, porque cuando yo abro la puerta a Satanás, el diablo no va a respetar a los desprotegidos niños. Porque tu padre y yo somos los que vamos a proteger a tus niños, a nuestros niños, con oración, con creer en Dios. Pero cuando no creemos a Dios y damos la espalda a Dios, entonces el diablo entra y hace todo lo que quiere en una casa donde hay niños inocentes. No que los niños paguen el pecado, es que yo le doy entrada a Satanás. Y mientras aquellos hijos no se han arrepentido y siguen ellos pecando el pecado del padre y siguen ellos practicando lo mismo, entonces también les va a ir mal. Pero si se arrepiente el hijo o se arrepiente el padre, Dios va a perdonar sus pecados, porque Él es amplio en perdonar, dice su palabra. Muchos juicios se miraban antes, allí en el Antiguo Testamento. Decía el Señor, al brujo mátenlo, al adúltero muera pedrada. Y mucha gente dice, ay, que viviéramos en ese tiempo y yo ya no estuviera aquí delante de ustedes ni ellos. Dios es misericordioso y hoy su palabra dice que la salvación es por fe, no por obras. No porque yo me porte bien estoy ya salva, sino porque Jesús pagó el precio de mis pecados, que Adán, por él se terminó la relación que había con Dios. Él pecó, el hombre, dice la Biblia. Y le vino una maldición que hasta hoy, si no hubiera venido Cristo, no se hubiera roto. Pero vino Jesús, amado. Vino Jesús y yo quiero que hagamos una oración, un clamor en esta hora ante ese Dios amoroso, ante ese Dios precioso. Aleluya. Él es bueno, dice. Él es misericordioso. Él es justo. Salmos 91, que muchos lo tienen abierto y no lo leen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En Él yo estoy confiando. Yo sé que aquí en Nicaragua Dios me ha mostrado, y la ciencia lo dice también, que estamos esperando terremoto también. Muchas cosas, muchas pestes entran y pasan y van y esto y lo otro, pero yo voy a seguir leyendo. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuda y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Oiga, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta era una palabra profética para Jesús, para el Cristo amoroso que obedeció fielmente a pesar de todos los daños que le hicimos aquí cuando él vino a la tierra. Pero hoy esta palabra ha quedado para que nosotros también la recibamos por la fe en Jesús. Amado, vamos a orar. Dios me ha inquietado, tengo que salir, pero Dios me ha puesto que primero vamos a orar y luego yo me voy a ir tranquila. Aleluya. ¿Quieren orar conmigo? Por las almas que se están perdiendo para que antes de morir se salven, Dios las salve. Porque si yo me muero hoy, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo donde yo esté, Él me va a levantar. Si no tienes esa seguridad, ora conmigo. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo sé que usted ama toda la creación. Aún a los animalitos, usted los ama, Dios. En esta hora estoy orando, Señor, pidiendo por las almas que escuchen este video, para que usted, Señor, los ayude a recibir su Salvador, al Cristo, al amoroso Jesús en su vida. Señor, perdone todo pecado, Señor, que estamos hoy aquí delante de usted rogándole. Perdone, Señor, y le rogamos ahora, Dios, que usted ya nos ha perdonado y nos ha lavado con su sangre por esos lugares que están sufriendo, Dios mío, terremotos, huracanes, peste, guerra, Señor. Muchos están padeciendo, niños inocentes. Tenga misericordia de toda, Señor, la humanidad. Le rogamos por su Hijo Jesús, que murió por todo este mundo. Por él le rogamos nada más, Señor, que tenga misericordia. Yo sé que usted está por venir y yo sé que tiene que cumplirse lo que usted sabe, Señor, en su palabra. Y lo dice para que busquemos más de usted y no dormamos, sino que velemos y seamos sobrios. Y no estemos pecando creyendo que usted no va a venir. Usted va a venir, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, dice su palabra. No va a avisar, Señor. Usted va a venir sin aviso previo. No va a decir llego a medianoche. Usted no lo dice en su palabra. Nadie lo sabe. Pero, oh Dios, ayude a su iglesia a estar despierta. Ayúdenos a estar orando por la gente. Ayúdenos a estarle gritando a la gente que Dios les ama. Que usted los ama, Señor, y que este mundo se está desbaratando por el mismo pecado de nosotros. Que todo lo que está aconteciendo es culpa nuestra y usted, Señor, no puede cambiar lo que tiene que cumplirse. Porque el diablo se ganó el derecho y se arroja el derecho, Señor, de aquellos que rechazan a Jesús y se los lleva a él. Oh Dios mío, pero la oración, dice su palabra, del justo, del justificado por su sangre, puede mucho. Estamos un pueblo orando, Señor. Dios misericordioso, consuele el dolor de la que ha quedado sola, el niño huérfano, de la mujer y el hombre que han quedado solos. Dios, en el nombre de Jesús, que ellos sí están vivos, se arrepientan también, Señor. Le doy gracias por los que están aceptando a Cristo en esta hora, por los que están reconciliando en esta hora. Señor, llénenos de su Espíritu Santo. Si hay alguno que esté enfermo, Señor, por su palabra que dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sanen, oh Dios, se lo suplicamos. No le obligamos como otros que le retan y le dicen esto y lo otro. Nosotros suplicamos, Señor. Le doy gracias en el nombre de Jesús, gracias. Dele gracias a Dios que está vivo. Dele gracias a Dios que te puede respirar y puede buscarlo y puede irse con él el día que muera. O vendrá él cuando estemos vivos y también seremos transformados. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde. Y Cristo viene pronto. Él lo dice en su palabra, aleluya. Toda la gloria es de Él.